Bienvenidos una vez más acá a este espacio de actualidadygente.com. Las entrevistas que estamos llevando, aquello que de repente no se puede decir en algunos medios de comunicación porque hay compromisos. Aquí, gracias a la tecnología, se los estamos presentando. ¿Y cómo? Al desnudo, porque estamos siempre detrás de la noticia, buscando la información. El diputado William Dávila Barrios nos va a comentar hoy un poco a propósito de todo lo que tiene que ver con ese descalabro de lo que está sucediendo en el estado Mérida. Un gobierno que, en opinión de William Dávila Barrios, diputado de la Asamblea Nacional, se ha encargado solamente es de dar a conocer y de solventar algunos problemas como pañitos de agua caliente, pero no se va en profundidad a atacar la realidad que está viviendo el merideño. William, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Horacio. Estamos al aire. Al sujeto, bueno, mira, vamos a ponerle un puntico a favor en estos 90 días. Ok, abrieron el aeropuerto, para que después no digan que es que nosotros no reconocemos nada. Abrieron el aeropuerto después que lo cerraron durante más de 4 años y que en este momento, con apenas una línea aérea, tienen que meter todas las demás líneas aéreas. Ese aeropuerto llegó a tener 25 vuelos diarios, de manera tal de que vamos a ver si llegan a igualar esa meta y de esa manera tener nosotros un aeropuerto que sirva pues para lo que fue desarrollado ese aeropuerto cuando se fundó por allá en 1947, que lo fundó Alberto Carnevale cuando fue gobernador del estado en esa época, al servicio de la comunidad y al desarrollo del estado. Bueno, pero es que el gobernador llegó al poder en diciembre del año pasado, ya tiene 7 meses en el poder. ¿Dónde están las carreteras arregladas aquí en Mérida? Vámonos para los pueblos del sur, vámonos para los pueblos de la Panamericana. ¿Dónde están funcionando los hospitales con los insumos como debe ser? ¿Qué pasó con la policía del estado Mérida? Que ni siquiera les pagan los sueldos, no les pagan los bonos, no les pagan los aumentos decretados por el presidente de la República. Seguimos teniendo problemas de faltas de patrulla. ¿Qué pasó, por ejemplo, con todo el sistema que desarrollaron, que habían dicho que habían desarrollado en materia de vivienda? Que no me vengan a mí a decir que los programas de vivienda son los que tiene diseñado el gobierno nacional. Aquí hay un déficit de 70.000 viviendas. Yo quisiera saber cuál es el plan, en qué tiempo, en estos 3 años que le resta al gobernador de Mérida, va a resolver el problema del déficit habitacional que llega a 70.000 viviendas mínimo en el estado Mérida. Que no me vengan, repito. Pero él dijo que iban a construir más de 10.000. Bueno, por eso. Pero es que él combina una oferta que está haciendo Maduro con el compromiso que él tiene como gobernador. Eso significa que para cubrir ese déficit de 70.000 viviendas tendría que cumplir con una meta de por lo menos entre 15 y 20.000 viviendas al año. Y lo que le quedan son 3 años de ejercicio gubernamental. Porque el gobierno regional se le ha pasado la más de las veces es atacando a la universidad, es agrediendo a la universidad. Cada declaración que da el gobernador de Mérida es en contra de los universitarios, en contra de los estudiantes, en contra de los trabajadores, en contra de los profesores, en contra de la autonomía universitaria. Todo el tiempo se le ha ido atacando a la universidad. Y por el otro lado, ¿dónde está la actuación del gobernador? Si quiere tener, vamos a decirte, un mensaje constructivo para todos en materia de persecución al delincuente. ¿Qué pasó con Camiula? No olvidemos lo que ocurrió aquí el día 16 de abril. Pero ya va, William, porque cuando se habla de Camiula, estamos hablando de un hecho que fue público, notorio y comunicacional. Y que a fin de cuentas, los angelitos que atacaron a Camiula, no, según el gobernador... Y hasta el tiro que le pegaron al hijo de Lázaro. El tiro que le pegaron al hijo de Lázaro, los perdigones que le propinaron al médico Alonso, así como la agresión a comunicadores sociales, pero que encima de eso, la demanda a comunicadores sociales por haber denunciado esa situación. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la libertad de expresión, la libertad de información, cuando se va a criminalizar este tipo de actuaciones por parte del gobernador? Bueno, fíjate, volviendo a ese tema. El día 15, aquí se produjo una manifestación espontánea en todo el país por la situación electoral del día 14. Yo incluso formé parte de esa marcha que fuimos hasta el CNE y después posteriormente hasta McDonald's. Una marcha pacífica, eso fue el día lunes 15. El martes 16
ocurre la agresión contra mí porque me cobraron la participación en esa marcha, porque además la foto la sacaron días posteriores. Ajá, pero ese mismo día 16, que no estábamos nosotros acá, ocurre la agresión contra Camiula, destruyen prácticamente Camiula, se meten contra el colegio médico, empiezan a agredir a los médicos que estaban allí, y los medios de comunicación empezaron a reflejar con objetividad la situación que estaba ocurriendo en Camiula. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, persecución contra Leo León, persecución contra Horacio. Por cierto, estos dos casos yo los llevé en las giras internacionales que hicimos, porque lo llevamos a todos los organismos internacionales, a todos los parlamentos internacionales, entregamos copia de todo lo que ahí había ocurrido, la demanda contra estos dos periodistas. Es decir, la acción persecutoria simplemente para tapar a los que sí acabaron a Camiula, que son protegidos por los grupos armados del gobierno. Y frente a eso, no hubo una posición clara de los diputados del oficialismo aquí en Mérida, sino antes, por el contrario, avalaron esas agresiones. Se pusieron en contra de los periodistas y en contra de la universidad. Esas son las cosas que yo he venido reclamando y por eso yo pedí el referendo revocatorio de esos diputados del gobierno que le han dado la espalda a Mérida y que simplemente han cumplido instrucciones del PSUV porque son agentes del PSUV, no están pensando en función de los intereses de Mérida. Eso que ocurrió con Camiula, que después el gobierno empezó a decir que se habían acabado 8 centros de diagnóstico, CDI o CDH, etcétera, en el país, que habían ocurrido 11 muertos. Resulta que el único centro de atención preventiva que fue acabado fue Camiula, porque en el fondo eso es el centro de desarrollo, el centro Camiula es la atención de protección de salud preventiva para los empleados, para los estudiantes, para los profesores y para la misma comunidad. El gobierno ahí se queda callado y dijo que ahí no había ocurrido nada de eso, y entonces la Asamblea Nacional nombró una comisión que la preside Carreño y otro diputado que está elaborando el informe para investigar lo que ocurrieron, las cosas que ocurrieron los días 15, 16 y 17, pero soslayan la situación de Camiula y no dicen nada de la persecución contra los periodistas. Entonces, esa es la posición filistea de este gobierno. Por eso aquí nosotros en Mérida tenemos que mantener una posición unitaria, digna y de combate permanente contra un gobierno que le ha dado la espalda a los intereses de Mérida. Cuando hablamos de los intereses de Mérida están en materia de seguridad, en materia ambiental, en materia turística. Y si vamos un poco más allá, la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Usted hace rato estuvo tocando un poco el tema de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Pero resulta que aquí hay nuevas urbanizaciones de ranchos, porque esas humildes y dignas familias no tienen posibilidad ni siquiera de acceder a una vivienda en alquiler, porque no hay. Y no hay una respuesta contundente. No hay una respuesta contundente para solventar un problema de esos. Pero sí hay respuestas como las que han venido usted mismo denunciando en cuanto a una estatua que se va a colocar en memoria de Hugo Chávez Frías en la Corporación de Salud, mientras que la gente no tiene el servicio de radioterapia. ¿Qué opinión le merece a usted? Y hay posibilidades de que todas estas exigencias de la sociedad civil merideña pues sean plasmadas en la Asamblea Nacional, porque de alguna forma tienen que escuchar, porque a lo mejor en el gobierno nacional hay un concepto diferente de querer ayudar, pero en Mérida hay un concepto de prioridades que no son las que los merideños en realidad estamos esperando. No, hay todos por igual, porque el gobierno nacional tiene su agente aquí, que es el gobernador del estado, y tiene los organismos nacionales, de manera tal que el gobierno nacional es tan culpable como el gobierno regional. Aquí se presentó la situación del H1N1, con tiempo se advirtió, incluso no era de ahorita, desde el año pasado, y el gobierno entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tapar la información. No olvidemos que hubo un oficio que sacaron unos directivos de Corpo Salud prohibiendo que se le informara a los periodistas la situación que estaba ocurriendo con el H1N1. Y hay que ver que aquí se produjeron más de 10 muertos. La situación no ha sido controlada. Aquí no ha habido una atención a los sectores vulnerables. Aquí ha habido problemas en la distribución de la vacuna. Bueno, esa es una información que el gobierno del Estado ni se lo dice al gobierno nacional, sino que todo lo contrario, tratan de ocultar la gravedad del problema del H1N1. Aquí seguimos teniendo nosotros problemas con el servicio de radioterapia de la Cheula. Eso no está funcionando.
Entonces, ¿dónde está la atención de los recursos que se han aprobado en la Asamblea Nacional para aplicárselo a los hospitales, en este caso el Achebula? Aquí lo que ha habido es un gobierno que se ha gastado la mayoría del tiempo en estos 7 meses que tiene la gobernación del Estado, atacar a la universidad, atacar a la oposición. Seguimos teniendo nosotros problemas de mala construcción de viviendas. Yo fui recientemente, hace varios días, a Lagunilla, porque gente que incluso del mismo chavismo, que votó por Chávez pero no votó por Maduro, que han sido beneficiarias de algunas viviendas, bueno, ya esas viviendas están cayendo en Lagunilla. Esas viviendas no les pusieron... ¿En qué parte se están cayendo específicamente? Específicamente en el sector de Lagunilla, más allá de la laguna, en esa parte que está por ahí. El molino. En el molino, esa parte por allí. Yo fui hasta allá. Bueno, resulta que no les pusieron friso. Entonces cada vez que se llueve, el agua se les pasa. Ya las paredes tienen problemas de grietas. No tienen, vamos a decirte, no les pusieron piso. Entonces están en tierra. Bueno, ¿a dónde está la supervisión del gobierno regional para que esos programas de vivienda se hagan como tienen que hacerse? ¿O es que acaso lo están haciendo por cumplir, porque creen que son unos animales que los van a agarrar y los van a meter en cualquier casa? Ese es un problema serio que nosotros tenemos aquí. Los problemas, por ejemplo, de la vialidad agrícola. Seguimos teniendo problemas gravísimos. Aquí se aprobaron recursos, recuerdo yo, que yo hablé en esa sesión, para atender los problemas de emergencia del Valle del Mocotille, de las situaciones que habían ocurrido allí con las lluvias del año pasado. Bueno, vamos a ver las carreteras cómo están en Guaraque, cómo están allá en los pueblos del sur, en Canaguá, en esa zona donde se aprobaron recursos para mejorar las carreteras, sobre todo los problemas que habían ocurrido producto de las emergencias de la lluvia del año pasado. ¿Cómo está la situación de las carreteras, por ejemplo, en Tobar? Adentro, Tobar hacia adentro. Los problemas de las carreteras agrícolas en SEA. Esos son problemas que no ha resuelto el gobernador. Ahora, William, hay un tema que no lo puedo dejar en los próximos 2 minutos que nos quedan ya de programa. Las deudas que mantienen con los trabajadores. Así es. ¿Por qué se sigue hablando de millones y de millones y de millones de bolívares que supuestamente en teoría se envían para acá? Pero ¿dónde está el pago? Y Porque fíjate, todos los días los trabajadores reclaman jubilados, pensionados y activos. Y fíjate una cosa, que no es porque uno lo esté diciendo, pero el anterior gobernador Marco Díaz Orellana le sacó los trapitos en la cara al actual gobernador Alexis Ramírez, porque Alexis Ramírez comenzó a meterse con él. ¿Y qué le dijo Díaz Orellana? Epa, el que tiene rabo de paja no pase cerca del fuego, porque tiene rabo de paja cuando fue presidente del Consejo Legislativo Regional. No le pagó ni siquiera a los trabajadores del Consejo Legislativo Regional. Ahorita, entonces, a los trabajadores de la gobernación seguimos con el mismo problema, que no les pagan los aumentos, que les debe plata, que llegan a acuerdos, se reúnen y después esos acuerdos no los honran, no los cumplen. Es decir, tenemos problemas con los médicos al servicio de la gobernación, los maestros siguen teniendo los mismos problemas, los policías igual, porque ellos hablan con uno. Entonces, ¿dónde están todos esos reales que se le ha aprobado al gobernador? Porque si a algún gobierno le han aprobado recursos que le solicitan créditos adicionales especiales, es al gobierno de Mérida. Bueno, yo creo que ya llega el momento, Horacio, porque ya se le dejó una luna de miel de 7 meses, en donde efectivamente nosotros vamos a tener que ir a arreciar duro contra el gobierno de Mérida, que lo que está haciendo es simplemente dándole la espalda a Mérida. Van a tratar de escudarse con abrir el aeropuerto de Mérida, pero ese aeropuerto de Mérida no lo hizo él. Ese aeropuerto de Mérida lo hizo la democracia hace 70 años. Muchísimas gracias, William Dávila Barrio, por haber estado acá con nosotros. En la actualidad hay gente detrás de la información, desnudando la noticia en todo momento. Y por supuesto, a ustedes los invitamos para que continúen siguiendo esta página de actualidadigente.com, porque a fin de cuentas, por aquí también la gente se puede expresar, no solamente los diputados y los parlamentarios, sino la comunidad en general, y para allá vamos. Será hasta una próxima oportunidad.